No es algo secreto lo que afecta la situación de este mundo a nuestros corazones. No podemos pasar por alto el hecho evidente que el contexto de nuestra sociedad nos afecta profundamente. Algunos tenemos un impacto psicológico, social, de ideas, de cosmovisiones, y otros hasta han podido tener un impacto físico y familiar en medio del entorno de nuestro mundo y de nuestra sociedad actual, especialmente con lo que estamos atravesando como país. De plano tenemos que reconocer, estamos muy afectados. Queremos el bien para muchos, queremos el bien para los nuestros, queremos también el avance del reino de los cielos. Queremos ayudar a que las cosas sean mejores. Inclusive, si somos sinceros, queremos ayudar que lo malo en nuestro país cambie. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos cambiar lo malo en nuestro país? Sea quien sea que esté en Miraflores, siempre nos hacemos y debemos hacernos esa pregunta: ¿cómo nosotros podemos cambiar lo malo en nuestro país? Y este no es un dilema exclusivo de nosotros. Habacuc 1 hace de ese capítulo una sala de quejas, donde le pregunta directamente a Dios por qué y por qué. ¿Por qué el fuerte atropella al débil? ¿Por qué los poderosos se imponen a los débiles? ¿Por qué sufre el justo? Habacuc hace esas preguntas al Señor. Y nosotros necesitamos escuchar esto nuevamente. Pasaje que estudiamos hace algunos años, pero hoy está muy vigente. Casi todos nosotros, para no decir todos, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y se viene a nuestra mente la gran pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos anhelar? Y esto, una vez más, no es exclusivo de nosotros. Quienes nos han precedido también han tenido los mismos sentimientos. Pero ellos entendieron algo que nosotros necesitamos recordar y entender. Hechos 1:1 al 11 dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis así mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este pasaje que hemos leído, nosotros nos vamos a encontrar con el último encuentro entre Jesús con todos sus discípulos. La última conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, el último mandato, la última vez que ellos lo vieron juntos. Y el versículo 9 dice que Jesús ascendió a los cielos. Después que se pierde de vista entre las nubes, dos hombres se le aparecen y le dicen a sus discípulos: ese que ustedes vieron que se fue, a sí mismo volverá. Ahora yo quiero llamar la atención a lo que los discípulos le preguntaron a Cristo. Lo último que le dijeron. De manera que estaremos hablando de los deseos, de los anhelos que tenemos para que nuestra sociedad, para que nuestro país cambie, para que nuestro mundo cambie. Y lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Este pasaje va a servir de plataforma, de punto de partida de lo que quiero comunicarles hoy. De manera que en este encuentro en particular, los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Y esa pregunta tiene que ver con los sentimientos muy hondos que había en ellos. Tiene que ver con las profundidades del sentir de los discípulos. Tiene que ver con un sentir entrañable del alma que ellos tenían. Tenemos a Jesús yéndose. Está despidiéndose. Ahora, si damos un paso más atrás, podemos ver que ellos ya habían visto al Señor resucitado. Ya los discípulos sabían que Él era el Cristo. Ellos estaban seguros. En Mateo 16 podemos ver cómo Jesús le confirma que Él es el Mesías. El Mesías del cual hablaba la Escritura, el Mesías que los judíos tenían siglos esperando. Ahora se cumple en la persona de Jesucristo. Él era el Señor, el ungido. Entonces ellos no tenían duda de que Cristo es el Mesías. Lo vieron multiplicar panes y peces. Lo vieron sanar enfermos. Lo vieron echar fuera demonios y que los demonios se sujetaran a él. Lo vieron caminar sobre las aguas. Vieron cómo los vientos y las aguas le obedecían calmando la tempestad. Lo vieron resucitar muertos. Lo vieron haciendo cosas que nadie más había hecho. Le escucharon hablar y dijeron: nunca un hombre alguno ha hablado como él. No había duda en la mente de ellos de que Jesucristo era el Mesías. Cuando Cristo muere, una gran tristeza domina sus corazones. Sin embargo, cuando Cristo resucita al tercer día, estos sentimientos y convicciones son afirmadas. No hay duda, Jesús es el Señor, el Todopoderoso, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que vino a traer un nuevo amanecer sobre la oscuridad que había vivido por tantos años Israel. Aquel que iba a sacar a su pueblo de todos aquellos y de todos aquellos que lo gobernaron y que lo aquejó por tantos siglos. Pero ahora Jesús, aquel Mesías, se va. Aquel del que ahora dependía la vida de estos hombres se va. Le está dando algunas instrucciones finales. Ellos han cambiado por la obra de Cristo en ellos. Ellos aprendieron a vivir y a encontrar el sentido de todas las cosas en el Dios que envió el Mesías. Les cambió la perspectiva de vida. Fueron transformados. Aprendieron a ver que todo lo que necesitaban está en el Mesías, en Cristo. La plenitud y la llenura estaba en Cristo. Sin embargo, hay algo que todavía les preocupa.
tú te vas. Hemos visto tu poder, Señor. Hemos visto tu salvación, pero las injusticias siguen igual. El pueblo en general sigue igual. Está la misma opresión, la misma corrupción, los mismos atropellos, con la misma incertidumbre política que antes. Tú te vas y todo lo que queda aquí en el orden social se queda igual. Ellos todavía albergaban la esperanza de que ese Mesías viniera no solo a revolucionar en términos espirituales, sino que también hiciera algo porque estaban en este mundo. Sí, Cristo, yo sé que vienes de nuevo, pero en lo que vienes, danos buenos gobernantes, líbranos de las injusticias. Estamos cansados de que nos aplasten, estamos cansados de impunidad. Y yo creo que nosotros podemos entenderlo muy bien. Eran muchos años de opresión para ellos. Los babilónicos, los medopersas, el imperio griego, ahora el imperio romano, tenían que pagar impuestos para que el imperio se hiciera más poderoso. Esto era un mundo donde el poderoso seguía siendo más poderoso y el pobre seguía siendo más pobre. Ellos entendían que Cristo era el Mesías. Sabían que solo con Jesús decirlo, todas las cosas iban a cambiar. Con una palabra de Jesús. Que con solo Cristo pronunciar que caiga el imperio opresor romano, caerían y todo cambiaría. Pero ahora Cristo se va. Los discípulos han cambiado, pero el pueblo sigue igual. Aún Roma los oprime y siguen las injusticias. El único que puede cambiar todo, ahora se va. Aquel en quien los discípulos han dependido por casi 3 años, ahora los deja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? Pónganse sus zapatos. Es en esa nación gobernada con mano dura es que van a crecer nuestros hijos, Señor. Va a crecer el evangelio en medio de este imperio. ¿Acaso no es posible, Señor, tener una buena nación en lo que tú regreses? En lo que tú regresas. Ven, Señor, y establece tu reino sobre aquellos opresores malvados. Haz algo, Señor. En ese sentido, en ese marco, es que los discípulos le hacen la pregunta a Cristo. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Su pensamiento acerca de lo que es el Mesías era correcto, pero incompleto. Correcto, pero incompleto. El Espíritu Santo no había llegado a ellos según la promesa de Joel y según lo que Jesús había prometido. Jesús les dice que se queden en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Eso es lo que les dice. Ese era el último día de los 40 días después de que Cristo resucitó y antes que ascendiera. Y apareciéndoseles Cristo, durante 40 días les enseñaba acerca del reino, lo dice el pasaje. ¿Qué hacía Cristo después que resucitó? Enseñarle acerca del reino. De modo que no es la primera vez en esos 40 días que se menciona el término reino. Era algo que ya habían conversado. Entonces Jesús se va y ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero específicamente, ¿de qué estaban hablando los discípulos? Ellos claramente no estaban hablando del reino celestial. Y ahí lo dice, del reino de Israel. Arriba, Jesús le enseñó acerca del reino y ellos preguntan acerca de Israel. Pero para entender mejor el asunto, yo creo que es importante que una vez más hagamos historia. Vamos a hablar de un contexto más amplio para que nos dé luz de los sentimientos, de las inquietudes y anhelos de estos hombres. Y en particular quiero referirme a sus sentimientos, no solo en un sentido político, no solamente en un sentido de sus esperanzas políticas, sino de su identidad, creencias, de sus prácticas como nación hebrea, como nación que adoraba al único Dios vivo, que adoraba conforme a los estándares del único Dios vivo. El único Dios que era reconocido por toda la tierra, por todos sus portentos y que los reyes más poderosos llegaron a temer. Ese Dios.
quiero referirme a aquel entendimiento de que ellos son lo que son por Dios. Si podían identificarse como Israel, la nación de Dios, era por Dios que los escogió, por pura gracia. Quiero referirme a aquel entendimiento de que ellos sabían que adoraban como una gran nación, era por Dios. Dios era su respaldo. La razón de ser de ellos era Dios. Y todo esto se va a unir para formar su juicio y para que entendamos mejor esta pregunta. Todo eso se une para que ellos juzgaran las cosas como las juzgan. Y seguro, saber estas cosas que movían las fibras más profundas e internas de los discípulos, que lo de verdad los afectaba, nos va a ayudar a nosotros ante la sensibilidad en la que estamos ahorita. Cuando vamos a 1 de Samuel, nos percatamos en los primeros capítulos que hay una anarquía y un sentimiento de inconformidad de parte del pueblo hacia Samuel. Tanto es así que el pueblo llega hasta Samuel y le dice: ya no queremos que tú nos gobiernes, porque el pueblo era gobernado por jueces en ese momento. En Jueces aprendemos que se gobernaba por medio de jueces, pero el pueblo se cansó de eso y le dijeron a Samuel que no querían que los gobernara él. Ellos querían que Dios le diera reyes como las otras naciones, como los otros pueblos. Entonces Samuel se va atribulado delante de Dios y le dice que se siente mal porque el pueblo no lo quiere, pues le han rechazado. ¿Y qué le dice Dios? Que no le han rechazado a él, sino a Dios. No, a ti no es, Samuel, a mí es que me ha rechazado. Ellos quieren reyes y tendrán reyes. Entonces Dios pone como primer rey de Israel a Saúl de Benjamín, de esa tribu. Este Saúl comienza bien, pero termina mal. Y después de Saúl viene David y luego Salomón. Y durante ese periodo, especialmente durante el reinado de David y Salomón, se llamó la era dorada del pueblo hebreo. Un pueblo unificado, soberano, con recursos económicos y militarmente respetado entre las naciones. Los discípulos preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Ven en lo que estamos pensando o lo que pensaban ellos? Bueno, es que en esos años dorados era su alegría. Hacia allí miraban. La nación hebrea era soberana, donde tenían un buen monarca, donde tenían buena economía, donde tenían sus ejércitos para la defensa, donde había un reino unido, porque después, a partir de Roboam, hijo de Salomón, el reino se divide y viene el descenso, la decadencia, la debacle de la nación. Y si recordamos, en sus días Roboam tomó unas decisiones desacertadas para el Estado. Y hubo una guerra civil en todas esas tribus, en las 12 tribus. Y un general llamado Jeroboam I, fue el principal opositor que instó a las masas para que se insubordinaran al rey, y vino la guerra civil en Israel. Entonces, de ese estado único, de ese Reino Unido compuesto por 12 tribus, salieron 2 naciones. 10 tribus se llamaron Reino del Norte y las otras Reino de Israel, con capital en Samaria. Y Jeroboam I, el general, era su rey, mientras que en el sur reinaba Roboam. Esa nación del sur estaba conformado por Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén. Y siguió siendo rey Roboam, el hijo de Salomón. Desde entonces la historia de Israel fue eso: 2 naciones, 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro lado, Reino del Norte y Reino del Sur. Ambos reinos tuvieron 20 reyes. Pero los reyes del Reino del Norte, escúchense bien, todos fueron malos. Se apartaron de Jehová, y el imperio asirio en su momento los invadió y los mezcló con personas de otros territorios ocupados, y diluyeron la adoración al Señor hasta el punto que adoraban a Dios y adoraban a otros dioses. De manera que ellos desaparecen como nación hebrea y se convirtieron en los samaritanos, que los judíos del Reino del Sur despreciaban.
porque se diluyeron. Mientras que en el reino del sur hubo también 20 reyes, pero 10 fueron buenos, 10 de los del sur. Pero aún así sucumbieron y vinieron las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, e invadieron y sitiaron el reino de Judá. Ellos son llevados 70 años cautivos a Babilonia. Y al cabo de 70 años, ellos regresan. Y ellos regresan porque Babilonia, ese imperio glorioso, fue desplazado de su superioridad y vino a ser suplantada por el imperio medo-persa. Entonces, después que Judá es territorio de los medo-persas, en los días del rey persa Artajerjes, ellos empiezan a regresar a la ciudad de Jerusalén. Pero empiezan a regresar a Jerusalén bajo el dominio político de los persas. Regresaban a su territorio gobernado políticamente por otro imperio. Ellos iban regresando poco a poco, pero Artajerjes seguía siendo ese rey. Seguían pagando tributo. Después cae el imperio medo-persa porque vino otro imperio más poderoso liderado por Filipo II de Macedonia y después su hijo Alejandro el Grande, el imperio griego. Y después del imperio griego fue desplazado por el imperio romano. Cada uno de esos imperios hacían del pueblo hebreo su botín de guerra, literalmente. Y cada uno de esos imperios implantaban sus creencias, sus costumbres, sus políticas, y este pueblo vivía en una inestabilidad extraordinaria. Jeremías dice esto en Lamentaciones 1. ¿Cómo ha quedado toda la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas. Y ella tiene amargura. Así lo describe Jeremías en Lamentaciones. Israel literalmente vino a ser un amante más, un territorio más de todos los territorios ocupados por esos imperios. Ahora, uno de esos imperios, el imperio griego, preste atención, levantado por Filipo II de Macedonia y luego su hijo Alejandro el Grande. Y este muchacho, Alejandro, fue realmente grande. Un gran guerrero, un gran militar, un gran intelectual, un gran estratega. Hizo que el imperio griego fuera poderoso y de hecho hizo del idioma griego el idioma universal en todo ese imperio. Este además conectó sus territorios, hizo vialidad, los conectó, impulsó las artes, impulsó las letras. Fue un hombre con mucha visión a pesar de su corta edad, Alejandro el Grande. Pero él murió antes de cumplir los 33 años de edad. Un gran líder, intelectual, tenía todo ese muchacho. Pero cuando muere Alejandro el Grande, su reino y todos sus territorios son delegados a 4 generales o en 4 generales. Ptolomeo de Egipto, Lisímaco, Casandro y Seleuco, 4 generales. Específicamente quiero concentrarme en los Ptolomeos y los Seleucidas. Estos 2 grupos, que eran los grupos liderados respectivamente por Ptolomeo y Seleuco, comenzaron una guerra entre sí, intensa por los territorios judíos. Ellos querían tener el control de Israel. Al final,
Los seleucidas le ganan a los ptolomeos y se quedan allá gobernando en los territorios hebreos. Conquista que, dicho sea de paso, se le adjudica a Antíoco el Grande. Ellos se establecieron en Jerusalén como parte de la expansión de los griegos. Se dieron cuenta que Jerusalén seguía siendo un gran botín. Ellos tenían el mejor botín, tenían los territorios hebreos, a Jerusalén y su pueblo. Y los que vivían ahí, sus ciudadanos. Y uno de los descendientes de Antíoco el Grande, llamado Antíoco IV, un hombre sanguinario, él se obsesionó con aumentar los impuestos y poner en la más dura servidumbre al pueblo hebreo. Se ensañó contra ellos. ¿Qué hizo este hombre? Determinó destruir el culto, la adoración al Dios vivo. Para tener una idea, mire lo siguiente. Nabucodonosor, al final de cuentas, dejó que los pueblos adoraran sus dioses. Los persas también. Antíoco el Grande también. Pero este señor prohibió la adoración a Dios, literalmente. Además, robó todos los artefactos del templo y anuló todas las fiestas judías. Vean lo que estaba pasando con los judíos. Se les prohibió a los judíos leer las escrituras en público y en privado. No podían. Prohibió guardar el sábado y realizar el rito de la circuncisión. Qué contexto, ¿no? Qué complejidad la que estaban viviendo. Como si todo fuera poco, profanó el templo. No solamente robando. Hermanos, ustedes saben lo que significa el templo de Jerusalén para los judíos. Eso era el centro de adoración de los judíos. Es considerado un sitio sagrado. El templo de Jerusalén era el lugar donde ellos venían y traían a Dios sus acciones de gracia, sus ofrendas, sus peticiones, y donde también hacían sus sacrificios de adoración. Era algo importante para ellos. Era algo sumamente sagrado. De hecho, las personas que no eran judías tenían limitaciones para llegar a ciertas partes del templo. Podían llegar a una parte del patio que se llamaba el atrio de los gentiles. ¿Lo recuerdan? Todos aquellos que no eran judíos hasta ahí. Nada más. Además, recuerden que los cerdos para los judíos era un animal abominable. Inmundo. En la parábola del hijo pródigo, para que nosotros pudiéramos entender hasta dónde llegó la humillación de este muchacho, la bajeza, la miseria a la que llegó, se nos dice que estaba apacentando cerdos, porque el cerdo, el cochino, como nosotros lo conocemos, era el animal más abominable para los judíos, y creo que hasta el día de hoy puede que sea así también. Y una de las cosas más bajas y vergonzosas para un judío en aquel tiempo era tan solo ver a un chanchito. Se alejaban de donde hubiera un cerdo, pues lo consideraban el animal más inmundo de todos. Representaba ese animal las inmundicias que una persona podía tener. Antíoco IV llegó al templo, mandó a buscar un cerdo, y en el altar de los sacrificios que se le hacían a Dios, allí sacrificó un cerdo. Lo mandó a cocinar, y el caldo de haber cocinado el cerdo lo esparció por todo el templo. Nunca antes el pueblo judío se había visto tan humillado. La más grande de las humillaciones. Nada se comparó con esa humillación. Eso provocó que se enardecieran, que la paciencia hebrea llegara hasta el colmo, y un señor llamado Matatías Macabeo se rebeló en contra del imperio griego. Aunque muchos de ellos fueron muriendo por esa rebelión, por fin, por un tiempo, obtuvieron la independencia que tanto anhelaban. Ellos obtuvieron esa independencia librándose de los seleucidas, y volvió la soberanía al pueblo hebreo dirigido por Judas Macabeo. Todo esto ocurre en un periodo aproximado de 440 años.
desde el cautiverio de Babilonia hasta la independencia, donde ellos estuvieron en esa sucesión como botín de guerra de esos imperios. Vejaciones y vejaciones. Pero esta independencia judía, lograda por Judas Macabeo, duró muy breve, como 100 años nada más. Porque después vino el general romano Pompeyo. ¿Y qué creen que pasó? La ciudad de Jerusalén es tomada de nuevo y vuelve otra vez al yugo opresor. Hermanos, podemos entender mejor la pregunta de los discípulos viendo su historia, ¿verdad? Son muchos años siendo la amante del emperador de turno. Son muchos años de privaciones, de humillaciones. En su momento se le prohibió adorar a Dios. Pasaron tiempos de persecución religiosa. Se le prohibió que leyeran las escrituras. Tanto pública y privadamente. Pasaron por tiempos donde no tenían derecho a pensar, no tenían derecho a quejarse, no tenían derecho a dar su opinión. No tenían derecho a eso. Los imperios les decían: ahora ustedes no tienen Dios, yo soy su Dios. Yo soy el Dios de ustedes. Y todo aquel que haga cualquier cosa contra el imperio lo pagará con su vida. Y le matamos a su familia y a sus hijos. Y quedará su nombre borrado de la tierra. Así operaban los imperios. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Te vas y todo queda igual, Señor. Haremos lo que nos diga, pero todo queda igual políticamente hablando, Señor. ¿Te acuerdas de nuestra historia? Y sabe que la relación entre los judíos y los romanos quedó mal. En el año 70 después de Cristo se revela nuevamente. Debemos reconocer que Jerusalén era la que agitaba por lo general la llama revolucionaria de mano de los celotes. Y los romanos se hartaron de tantas sediciones constantes y mandaron al general Tito Flavio, que luego iba a ser emperador. Y Tito Flavio literalmente devastó la ciudad por entero. La quemó el templo. Y allá solamente el murito de los lamentos. Devastó, acabó con toda Jerusalén y con ella todo lo icónico, todo lo representativo de la religión, de sus ideales, de su pensamiento judío. Más de 15,000 tropas para un grupo de civiles que no llegaban, se calcula, ni a 1,000 personas. Eso era Roma. Era muy severa. Y el pueblo hebreo desapareció como nación. Y si conoce un poquito más de historia, se dará cuenta cómo eso ha venido de aquí para allá hasta 1900 y pico, que la ONU, etcétera, etcétera. Pero eso no es el tema de hoy. El punto es que el Salmo 137 también, que tiene una carga dramática inmensa, nos dice algo importante. Ese Salmo 137 es de los llamados Salmos del exilio, porque fue escrito cuando estaban exiliados en Babilonia, y dice así el Salmo 137, acerca del sentir entrañable de los judíos. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños?, se preguntaban ellos. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellase tus hijos contra la peña. ¿Ven la indignación de un judío ante las deportaciones? Eso es lo que sentían, hermanos.
¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sí, Señor, somos creyentes. Haremos y hacemos lo que nos mandas. Pero ¿cuándo terminará la guerra, Señor? Señor, somos creyentes, pero ¿cuándo terminará la corrupción, Señor? Es lo que estaban diciendo. ¿Cuándo habrá un poco más de justicia, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo podremos caminar por las calles sin temor a cualquier cosa? Ellos sabían que el único que podía cambiar su destino era Jesús. Ellos tenían fe en que Cristo podía cambiar esa situación. Ellos habían visto a Cristo mostrando su gloria, pero parece que eso no era suficiente para ellos. Ellos saben que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero ellos esperaban algo más. Se entiende que ellos deseaban que en su paso por el reino terrenal fuese más llevadero, fuese más sencillo. Si Cristo hubiese quitado el pagano imperio romano, para ellos hubiese sido fantástico. Podemos predicar bien el evangelio. Hermanos, seguramente ellos estaban cansados de atropellos, cansados de que asesinaran a sus compatriotas, a sus familiares y a todo aquel que protestase en contra del imperio. Era reducido a cenizas o crucificado. Sin contar lo que pasaría con los cristianos luego, ¿no? Eso también nos da idea. Lo que hizo Roma con los cristianos, que lo usaban como antorchas para alumbrar sus calles. Hermanos, si nos ponemos un poco en sus zapatos, podemos ver cómo ellos seguros citaban las palabras del profeta Habacuc dentro de sí. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto? Ellos ciertamente estaban felices por la salvación de Cristo. Sin embargo, anhelaban una restauración de la justicia, hambre y sed de justicia. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Será nuestro pueblo otra vez libre? ¿Podremos caminar en el tiempo sin ser atropellados por un guardia romano? ¿Restaurarás el reino, Señor? Hermanos, si había personas que estuviesen conscientes de quién era Cristo, eran los discípulos. 3 años viviendo con Él, viendo sus obras, su perfección, testigos de su resurrección. Seguramente vieron cómo aparecía y desaparecía en su presencia. Pero miren cómo los problemas de este lado de la eternidad los afectaban. Ahora ellos tenían una desventaja momentánea. Y es que ellos no tenían el Espíritu Santo, como les dije. El Señor se iba y ya la incertidumbre se estaba apoderando de ellos. Recordemos que esta conversación se da en el contexto de una despedida. Y para los discípulos no todo está resuelto. Falta algo. Ellos estaban dispuestos a cumplir la gran comisión, pero querían ser librados del imperio romano. Ellos no tenían el consolador aún que les recordara las cosas, la manera adecuada de ver las cosas. Anhelaban algo. Hermanos, evidentemente, según el pasaje que leemos, los apóstoles tenían su interés en la esperanza de ver el reino de Dios realizado mediante la independencia, mediante el levantamiento de ese gobierno opresor. Dense cuenta de algo. Esta pregunta vino cuando tenían la última oportunidad de decir o preguntar algo a Cristo. La última oportunidad. Esto realmente representa un gran anhelo de sus corazones. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Quizás yo hubiese preguntado otra cosa difícil. Hablando del pecado original y la imputación, Señor. Pero ellos, en el último chance que tenían, dicen: epa, Señor, no se puede ir sin que nos responda esto. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarás el reino? Señor, no te vayas sin darnos un respiro social. Devuélvenos el reino. El maestro se va, pero nuestras necesidades humanas se quedan. Hermanos, los apóstoles se apresuraron a preguntar
lo que su maestro nunca les hizo buscar. Los discípulos se apresuraron a preguntar lo que su maestro nunca les hizo buscar, que era el reino terrenal. Con esta pregunta no estaban negando que Jesús fuese el Mesías. Con esta pregunta no estaban negando que se tuviese que predicar el Evangelio. Ellos no negaban eso. Lo que estaba pasando es que sus anhelos por ver cambios en su nación se fusionaban con la misión de predicar el Evangelio. Eso es lo que estaba pasando. Lucas relata esta conversación. Esto no fue escrito por casualidad o para llenar un espacio vacío, sino que nos habla Lucas de lo incierto que ellos se veían al ver que Jesús se iba y que sabían que él tenía el poder para destronar al más poderoso de los Césares. Ellos sabían que había un César pagano, pero que por encima del rey estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sabían todo ello. Ellos sabían que con una palabra de Cristo, Roma con toda su majestad y potencia se venía abajo. Ellos vieron como la gran tormenta obedeció la voz de Cristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La idea en el original en torno a este versículo comunica la idea de insistencia en la pregunta. De hecho, la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 6 de la siguiente manera: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Insistencia. Y preguntaban y preguntaban. Es posible que hayan sido varios los que hicieron la pregunta: Señor, y Señor, y Señor. Los comentaristas exaltan el hecho de que Jesús no sea en este caso cortante como lo había sido otras veces. Jesús había sido cortante otras veces. Señor, no es bueno que mueras. Aléjate de mí, Satanás. Pero esta vez no es cortante Jesús con ellos. No los contradice. Jesús no los regaña ni los persuade de que se olvidaran de ese asunto. Y yo creo, mis amados hermanos, que esto es porque Jesús sabe lo que ellos están diciendo. Jesús sabe que no es fácil vivir bajo la tiranía de uno que gobierna como le da la gana, despóticamente. Nuestro Señor lo sabe. Él entiende lo que implica eso. Ellos saben el gobierno que tiene, manipulador, un gobierno que hace todo tipo de trucos, marañas, un gobierno que se vale de la fuerza para mantenerse. Un imperio donde no todo el mundo puede hablar. Él lo sabe. Y por eso no lo regaña. Y creo profundamente que consuela sus corazones y los ubica. Todo esto plantea preguntas importantes que ya nosotros nos hacemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Algunos pueden decir: si yo no estoy conforme, entonces tengo que resignarme a que simplemente mi reino no es de este mundo y que yo tengo que predicar el evangelio y ya. Y que el opresor me aplaste hasta que no quede nada de mí, hasta que ya no pueda seguir. Esta pregunta plantea, o esta situación plantea más preguntas. ¿Qué podemos decir de todo esto? En el caso de los discípulos, podemos decir que los sentimientos nacionalistas y el deseo genuino de ver cambios en su sociedad lo llevaron a perder de vista que por encima de esa ciudad había una ciudad celestial y un reino celestial. Y eso nos puede pasar a nosotros. Puede llevarnos a lo que algunos llamaron una ilusión o utopía política. Y esa utopía consiste en pensar que personas caídas y sin regeneración espiritual van a hacer de este mundo un mundo mejor. Podemos perder de vista, mis amados hermanos,
si nos comparamos con los discípulos que Dios nos llamó y nos enseñó acerca de otro reino poderoso y eterno. Nunca leeremos en el Nuevo Testamento que Jesús o cualquiera de los apóstoles comenzaron a hacer movimientos para cambiar las estructuras de poder por medios ilegítimos y que la Biblia... no lo vemos. El mundo cambió, mi amado hermano, pero fue porque se sembró con poder la semilla del Evangelio y fue regada con la sangre de miles de mártires. Así fue que cambió el mundo. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos una prioridad y que esa prioridad tenemos que canalizarla como Dios lo establece, pensando en Él. Parece que había un anhelo genuino de un respiro de la opresión. No era fácil vivir. No se les permitía decir algo en contra del Imperio Romano. ¿Recuerdan la estrategia de los herodianos? Se unieron con los fariseos. Dinos, ¿es lícito pagar tributo al César? Y Jesús, maravillando sus mentes, le dijo: da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La moneda llevaba la imagen impresa del César. Dele la moneda y todas estas cuestiones terrenales que pida el César, déselo. Pero a Dios, dale lo que lleva impresa su imagen. Tu vida. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios y le perteneces, y por lo tanto luchas y vives por un reino celestial que trasciende el reino de cualquier César. De esa manera, dale a Dios lo que es de Dios. Tu vida entera, tus anhelos y deseos, tus esperanzas deben estar puestas que solamente en Cristo será saciada la justicia que tu alma anhela y en su juicio final. Hermanos, a los celotes y a otros movimientos revolucionarios los mataban. Ellos eran como una guerrilla por su oposición al imperio. Las cosas no estaban fáciles allá. Entonces esa pregunta expresaba el anhelo genuino de ver una mejor sociedad. Por eso es que nosotros debemos ponernos en sus zapatos para ver si en algún punto hemos sufrido tanto como ellos. Hermanos, ellos anhelaban un bien para su sociedad, pero no fue a lo que el Señor los llamó principalmente. Además, podemos ver que ellos no solamente tenían un deseo genuino, sino que se esperaban poder político de alguna manera. Fijémonos que dicen los versículos siguientes en su contexto: y recibiréis poder. Señor, restaurarás el reino. Si tú eres el rey y nosotros somos tus discípulos, vamos a tener un lugar importante, los ministros del poder de Cristo en él. Ellos parece que querían también algo de poder político, y lo vemos también cuando en su momento dos hermanos le preguntamos: Señor, cuando vengas en tu reino, a la izquierda y a la derecha. Y los otros se pusieron bravos. Pero el Señor le responde: y recibiréis poder. La respuesta del Señor es señalando el poder que ellos recibirían. No habrá poder político para ustedes. Habrá un poder superior. Recibiréis poder para predicar el Evangelio, no para gobernar una nación. El poder que Cristo habría de darle a los discípulos por medio de la venida del Espíritu Santo, y que efectivamente la iglesia hoy tiene, no es para hacer política partidista o activista, sino para proclamar el Evangelio. Posiblemente ese poder nos condicione nuestra cosmovisión al ver las cosas y nos permita tener una opinión bíblica, y eso está bien, pero entendamos que ese poder fue dado para predicar el Evangelio y para anunciar su nombre en las naciones, lo que verdaderamente va a cambiar el mundo.
de esencia. Quiero ser claro, mi amado hermano. No estoy diciendo con esto que un creyente no puede participar en la política directamente. Ya he dicho que sí en otras ocasiones. Si Dios lo llamó a eso, hágalo. Así como Dios llama a un profesor, tiene que hacer un profesor para la gloria de Dios. Debe hacerlo para la gloria de Dios. El punto es para qué se nos dio el poder por el Espíritu Santo. Hermanos, por favor, recordemos que tenemos el más grande de los poderes y no son los poderes del Estado. No es el poder legislativo, no es el poder judicial, ni el ejecutivo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Ese poder es uno que afecta nuestras conciencias para ponderar el pecado adecuadamente. Y es uno que sensibiliza nuestros corazones a las necesidades de tu prójimo. Pero lo interesante de todo esto es que eso empieza a encenderse, ese poder, ese anhelo de justicia, cuando nuestra seguridad se ve comprometida, cuando nuestros recursos se ven comprometidos, cuando nuestros ideales sociales se ven comprometidos. En momentos de mayor vulnerabilidad, donde nos sentimos más desamparados, es que empezamos a considerar más el pecado, pero no tanto el nuestro, sino el pecado de los que nos gobiernan. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros con el poder que se nos dio de participar en el cambio de una persona en esencia? Porque el poder del Espíritu Santo nos capacita para predicar el Evangelio y participar en alguna medida en la obra de salvación y regeneración de un individuo. Algo que solamente Dios hace. ¿Qué hemos hecho nosotros con ese poder? Queremos poder, queremos otros poderes. Queremos que un poder mayor estabilice nuestra sociedad, pero ¿qué hemos hecho con el poder que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo? Cuando vemos el mundo cayéndose y nos vemos sin esperanza en esta sociedad, es donde empezamos a ver dónde es que estamos poniendo nuestra confianza. Cuando vemos el mundo cayéndose, es donde vemos qué es lo que realmente estamos haciendo con ese poder que se supone que tenemos. Hermanos, ese poder viene por causa del Espíritu Santo en nosotros. Sí, debe levantarnos a señalar los pecados, pero principalmente nuestros propios errores también. No solo los del magisterio civil. En el culto de oración recordábamos que cualquier evento político, económico, social, cualquier evento, por grande o pequeño, que suceda en cualquier parte del mundo, responde a los propósitos eternos de Dios. De manera que Dios los usa para que su iglesia sea edificada y para que ella sea santificada y que toda su confianza esté solamente en Él, en ese reino venidero. ¿Qué estamos haciendo con el poder que nos ha dado por el Espíritu Santo? Deberíamos ver nuestros errores. ¿Qué si hubiésemos madurado? ¿Qué si predicáramos más el Evangelio? ¿Qué si fuésemos más tenaces, audaces? ¿Qué si el celo, la irritación, indignación, frustración que sentimos ahora hubiese sido cuando vemos nuestro propio pecado o cuando vemos que las personas se están perdiendo? O que la iglesia va en decadencia. Estoy hablando, mis amados hermanos, que ese entendimiento de lo que somos y ese poder que tenemos no se manifiesta con regularidad para salir a la calle y dar de sus recursos, de su tiempo, de todo lo que somos, de exponer nuestras vidas para predicar y luchar por el reino que sí será perfecto y que nunca acabará. Ese es el contraste enorme. Como siempre, esta situación revela realmente lo que estaba y está en nuestros corazones, en el corazón de muchos. Pero gracias a Dios porque usa diversas maneras y duras maneras para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hermanos, nunca perdamos de vista que el reino de Dios es más grande que este país. Y que la misión nuestra no debe limitarse a lo que nosotros podemos hacer aquí,
sino en lo que nosotros somos en el contexto de la eternidad. Imagínate eso, lo que somos en el contexto de la eternidad de Dios. Es algo que trasciende. No seamos ilusos creyendo que el país va a cambiar de forma tal que todo va a salir bien. Cuando quizás salgamos del gobierno del turno, si Dios quiere, vendrán otras circunstancias de otro índole moral y seguiremos luchando. Por eso nuestra mirada no debe estar allí. Cuidado de poner nuestra confianza en otra cosa que no son las promesas de la consumación del reino de Dios en su venida. Cuidado. Cuando estamos viendo cómo el Señor Jesús decidió obrar. No me malinterprete. Por favor. No está mal que anhelemos el bien de nuestra nación. Pero sí está mal que nuestra esperanza de avanzar esté en un gobierno o en el cambio de un gobierno meramente. Porque eso nos desvía la mirada. Solamente el Evangelio puede transformar las sociedades. Así que nuestro propósito es orientar y decir que Dios no nos va a restaurar el reino aquí. Las personas deben entender que aquí no encontrarán su sosiego. Y cada mal gobierno o gobierno que pase les recuerda y nos recuerda a toda la sociedad precisamente eso. No es aquí, no es ahora. Él no vino a darnos una nueva orden político-territorial. Él vino a inaugurar el reino de los cielos, del cual esperamos su consumación cuando Jesús venga. Una persona que conozco, que le he predicado el Evangelio varias veces, me escribe ayer indignado. No sé qué hacer, me siento un cobarde, tengo miedo, mi familia, ¿qué va a pasar con mi familia? Estoy frustrado, me siento impotente. Yo lo que puedo hacer es recordarle la justicia de Dios y que necesitamos refugiarnos en Cristo, que no es aquí y ahora. Y él me dice, es difícil encontrar consuelo en una realidad o en una verdad que no creo. Pero igual me escribió. Él está buscando por todos lados a alguien que lo sacie, que lo consuele, donde su alma puede encontrar paz y seguridad. Hermano, así como tú te has sentido, así se sienten muchos. Necesitan a Cristo. Sea como sea que piense, de aquí o de allá, necesitan a Cristo. Necesitan a aquellos que tienen una visión de la vida y de la eternidad diferente y real. Necesitan que le den una vez más una dosis de la realidad para esperanza, porque ya le han dado una dosis de la realidad para destrucción, que anticipa su juicio si no se arrepiente. Hay que predicar a Cristo, esa es nuestra misión, el reino de los cielos, que la gente vea ya la eternidad. Y así te respondan como a mí. Eso apunta a la necesidad natural que tienen las personas. Hermanos, una cosa más acerca de la fe que nosotros debemos tener. Nuestra verdadera fe se expresa en orar al Señor. Queremos cambios en nuestra nación, pero no queremos orar. ¿Estaríamos dispuestos a tomar decisiones políticas que cambien el rumbo de nuestra vida familiar y laboral con tal de que cambien las cosas socialmente? Pero no tornar nuestro tiempo, nuestras familias, para que se vuelquen a la oración, que es lo único que puede cambiar el mundo. ¿Ven la hipocresía de nuestros corazones? ¿Qué creemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Necesitamos orar. Nuestra fe se expresa en la oración. Juntos, cuando el pueblo estaba triste y oprimían a algunos, se reunían a orar y el Señor los escuchaba. Y el Señor los escuchó siempre, bien sea para liberar a los presos o para consolar sus corazones. Hermanos, ellos no estaban planificando una revuelta.
Ellos no están esperando que Jesús termine de ascender para tomar una iniciativa. Bueno, ya se va, nosotros resolvemos este asunto social. No, hay fe en Cristo, debemos asumirlo en el pasaje. Cristo respondió y hasta allí se quedó la conversación y el tema. No hubo un plan B de parte de ellos. Solamente tenía que recordar la respuesta de Jesús. Clara y precisa. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es rendición ante la soberanía del Creador del universo. Y además les dice, pero recibiréis poder. Hay una solución gloriosa. Recibiréis poder. Enfóquese en esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. No se preocupen que van a ser capacitados para predicar el Evangelio y serme de mártires. Es la palabra en el original cuando dicen testigo aquí. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, la fe se evidencia en creer lo que el Señor dijo de cómo son las cosas. La mayor convicción y demostración de fe es orarle al Señor porque implica impotencia de nuestra parte. No podemos. Reconocemos que Él tiene la capacidad, Señor, ya llegué al llegadero. Esto se acabó. Has revelado dónde estaba mi confianza. Ayúdame. Hermano, orar es un acto de fe porque si no creyéramos que el Señor puede obrar, entonces no oráramos. Y parece que eso es lo que está pasando. No creemos que Dios puede obrar, entonces no oramos. ¿Lo han visto de esa manera? Hermano, los incrédulos no oran. Los discípulos tenían un gran deseo de ver a su país como en su era dorada y se lo pidieron al único que podía hacerlo. Lo primero que debemos hacer ante las intrigas políticas es orar, mis amados hermanos, orar. Quizás la situación no mejore. Si vemos la historia de los judíos, pero lo que estoy seguro es que sí mejorará nuestra alma, pues se conformará a la voluntad de Dios. Se ajustará a lo que el Señor ha hecho y va a hacer. Nosotros hicimos una de las cosas que Él nos encargó, que oráramos. Entonces descansamos, Señor. En vida o en muerte. Como sea, de Él somos. Y en Él somos más que vencedores. Nada nos podrá separar de su amor. Nada. En Cristo vencimos. Es verdad que Él viene a imponer su reino de gloria. Salmo 2, lo leímos en la escuela dominical. Quebrantará con vara de hierro a los gobernantes. Inclínese ante mí. Ese es nuestro Señor Jesús que vendrá. Es en Él que está nuestra esperanza, hermanos. No nos pongamos a buscar soluciones de acuerdo a nuestras propias capacidades. Vamos al que puede obrar, al único que puede traer una nueva luz sobre nuestro país o sobre cualquier otro. Vamos al único que puede hacer que los presidentes gobiernen bien. El único que puede hacerlo, que puede cambiar a las personas, es aquel que los puso, nuestro Dios. Recuerden que Pablo le decía a Timoteo, oren por los reyes, por los gobernantes, para que puedan vivir quieta y reposadamente. Oren, oren. Y si lo vemos de una manera más amplia, el creyente en un sentido siempre estará en la oposición porque estará en desacuerdo con las injusticias.
Y siempre estará en este sentido, escúchese bien, en el poder porque debe orar por los que gobiernan. Ese es el mandato de Cristo. No que no estoy de acuerdo, no, y es verdad, pueden estar en desacuerdo, pero debes orar por ellos. Podemos tener nuestras preferencias y está bien, pero debemos estar claros. No podemos dejar envolvernos por los intereses de mi partido, llevándome a una ceguera de que todo está bien. Tampoco ese es el punto. No es un llamado a ser ilusos, es un llamado a ser bíblicos. Hay que orar por los que están en autoridad. En últimas, no está de todo mal ese buen deseo como lo tenían los discípulos. Hermano, qué consuelo es que hay personas que anhelan justicia, como lo anhelaban los decapitados en el Apocalipsis. Señor, ¿hasta cuándo nos hará justicia? Y eso está bien. Tener ese sentimiento de hambre y sed de justicia nos hace bienaventurados, lo recuerden. Pero enfoquémoslo adecuadamente. Eso es un consuelo. Y mi amado amigo, si tú no has creído, te recuerdo, no hay gobernante en este mundo de ningún país que pueda darte solamente lo que Cristo puede darte, esa paz que estás buscando. Y sientes esa tristeza y esa indignación, porque no puedes encontrar paz. Pero recuerda que no estás en paz con Dios si no has creído en Cristo. Si Cristo no gobierna tu vida y es tu sustituto, si en Él no está tu fe, estás en guerra con Dios y créeme que nada ni nadie te salvará de eso. Ni ningún poder bélico podrá salvarte del juicio final. Por eso es que tienes que venir a Cristo, mi amado amigo. Solamente en Él hay esperanza. Solamente Cristo fue el que vino como un cordero a morir por su pueblo. Él fue primero la muerte para que nosotros con tranquilidad y esperanza también podamos asumir el mismo fin con esperanza eterna. Así que mi amado amigo, te ruego, no desvíes tu mirada y que todo lo que está viviendo esta nación y los otros países te recuerde que separado de Cristo nada puedes hacer. Solamente en Cristo puedes estar preso, perseguido. Pueden destruir a tu familia, que es una de las cosas que más nos duele. Pero recordar que Jesús es justo y juzgará a todos ellos. Pero ven a Cristo, ama a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Recuerda que el pecado de los otros simplemente es un reflejo de tu propio pecado también. Solamente en Jesús hay salvación, cree en Él, nada más. Mi amado hermano, Cristo te capacitó para predicar. ¿Eres creyente? ¿Le amas? Él te capacitó para predicar. Cree eso y hazlo. Es lo único que puede cambiar la sociedad. Él se encargará de cambiar los corazones. Tú, con fe, usa el medio que te dejo. Sea Dios glorificado en su iglesia por siempre. Oremos. Padre bueno, gracias. Gracias, Cristo, porque en tu soberanía nos dejaste este episodio para que podamos atesorarlo también y recordar que tú estás en los cielos. Y así como te fuiste, vendrás, Jesús. Tú vendrás. Tan cierto y real como tu resurrección, como tu nacimiento, como tu obra, como tu ascensión. Tan cierto y real es tu regreso, Señor. Que nuestra fe y nuestra confianza esté en Él. Te necesitamos aún más que consueles nuestros corazones porque debemos reconocer que hemos pecado y nos sentimos frustrados y tristes, Señor. Vulnerables. A expensas de los malos nos sentimos muchas veces. Pero tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro refugio en la tribulación. Aunque la tierra tiemble, tú serás nuestro Señor. Por eso te bendeciremos en todo tiempo, Señor. Tu alabanza estará de continuo en nuestra boca. Nos has salvado para que veamos más allá de estas realidades temporales. Que tu pueblo te enaltezca, Señor, y rinda culto y tributo solo a ti.
honrándote con todo lo que son, inclusive con el derramamiento de su propia sangre, si fuera posible, Señor. Si así lo quieres, capacítanos. Y si efectivamente algunos no han recibido el poder que solamente viene por tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos. Y salva, regenera los corazones y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti, por favor. Queremos serte fiel. Queremos ir inclusive a nuestros enemigos y predicar el Evangelio. Tú le diste la oportunidad a Pablo, Señor, de predicar ante Agripa, ante autoridades civiles. Señor, danos la oportunidad de predicar tu palabra ante las autoridades civiles. Permítenos ser astutos, sagaces, Señor, para llegar hasta allá con valentía y acercarlos a tu reino, Señor. Te lo rogamos, ayúdanos, aunque eso cueste nuestra propia vida.